Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en estos audios digitales que cada día suben a las diferentes plataformas para poder compartir contigo de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón, a nuestro corazón. Amén. La verdad queremos agradecer porque hemos cambiado por esta semana, el día jueves. Hemos tenido demasiados compromisos eclesiásticos. Ya les vamos a estar contando lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio y lo que nos tenemos que enfocar desde aquí hacia adelante. Así que muy bendecida, muy contenta, muy feliz de ver esa gloria maravillosa del Señor en cada uno de nosotros. Amén. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de perseguidos, de la persecución, de lo que significaba la persecución la semana pasada y te traíamos a la historia la vida de Esteban? Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que hace la persecución es que nos oprime, ¿verdad? Nos maltrata, somos hostigados, somos acusados, incluso en la Biblia fueron asesinados, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia también nos relata, que no por ser hijos de Él, sino no vamos a vivir esta persecución, esta opresión, este seguimiento de las tinieblas en la vida de cada uno. ¿Y por qué somos perseguidos los cristianos? Usted se tiene que preguntar. Porque debemos ser luz, ¿cierto?, en este mundo. Debemos ser luz para el mundo. Amén. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿O por qué se representa? ¿O por qué estos escenarios aparecen en nuestra vida? Es porque usted, iglesia, y yo no debemos pertenecer al sistema del mundo, sino más bien, como somos creyentes en Cristo, debemos hacer la diferencia con el mundo. Amén. Y el Señor lo dice: si fueras del mundo, al mundo amaría lo suyo. Por eso el mundo os aborrece. Y eso está en Juan 15, 19. Y también una de las cosas más importantes, que usted y yo anunciamos las buenas noticias, anunciamos el Evangelio. Amén. Y la Biblia dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso lo puede leer ahí en Mateo 5:10, haciendo un recordatorio de lo que fue la clase pasada. Hoy te quiero hablar de un profeta valiente, un profeta apasionado por Dios, que enfrentó amenazas, soledad y desánimo. ¿Por causa de qué? De la fidelidad que tenía con nuestro Señor. Y quiero hablar de Elías. Elías fue un profeta en el reino del norte de Israel, que Dios levantó, ¿sabe? En tiempos muy difíciles, donde había una profunda idolatría, cuando estaba reinando el rey Acá y su esposa Jezabel. Y la verdad que su ministerio fue un ministerio confrontacional. Elías llamaba al pueblo en este escenario de esta cultura pagana, ¿verdad?, idólatra, y estaba llamando a volverse a Dios. Y podemos encontrar los primeros pasos de Elías, ¿cierto?, ahí en el contexto de la persecución, cuando en Primera de Reyes 17 en adelante, ¿cierto?, empieza a confrontar directamente al rey Acá, diciendo que no va a llover, sino por su palabra, ¿verdad? Y está ahí en Primera de Reyes 17 1 en adelante, y que era un desafío directo a Baal, que era el dios del cananeo, de la lluvia y la fertilidad, que Jezabel, además, en ese tiempo, ¿cierto?, había introducido como adoración oficial. Entonces, aquí empieza ya este escenario de conflicto, este escenario de confrontación, donde Elías es la voz de Dios en ese momento, donde empieza a desarrollarse, cuando predice, ¿cierto?, que la sequía para ese pueblo, y así. Pero yo te quiero hablar de la persecución. Después viene la experiencia el gran desafío, ¿cierto?, en el Monte Carmelo, que todos creemos que recordamos que Elías, ¿cierto?, convoca al pueblo y a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, y ahí declara, ¿verdad?, declara que si Jehová es Dios, síguele, y si va a ir, en pos de él. O sea, ¿qué quiere decir? Que hubo una palabra poderosa donde Elías dejó expuesto esta idolatría, y donde en el fondo se jugó porque el Señor lo iba a respaldar para que pudieran encender, pueden buscarlo en Primera de Reyes 18 en adelante, pudieran, ¿cierto?, vivir esto de esta experiencia de comparar los dioses y saber lo que iba a enfrentar, lo que iba a pasar, y el Señor lo respalda y le da la victoria a Elías, le da la victoria a lo que declara en ese momento, en Primera de Reyes 18, y
Y sabe, iglesia, ahí viene este enojo, ahí viene esto de la persecución y la amenaza de Jezabel sobre este profeta de Dios, y así empieza a vivir Elías este inicio a este escenario de la persecución. El Señor primero le habían puesto a Elías en un lugar donde estaba todo el pueblo enfocado a la idolatría, donde estaba todo el pueblo enfocado a lo que no era de Dios, ¿cierto? Elías y los profetas de Baal viven esta experiencia donde Elías, ¿cierto?, demuestra lo que realmente el Señor es capaz de hacer, y así tantas cosas maravillosas que vimos que pudo provocar este profeta, que pudo provocar esa unción que había de él. Pero ¿sabe? Yo me quiero enfocar en esa amenaza que viene en el capítulo 19, donde Jezabel, ¿cierto?, se entera de la derrota de sus profetas y envía un mensaje amenazante a Elías. Y de repente yo me quiero preguntar, a veces escuchamos mucho en el mundo eclesiástico sobre el espíritu jezabélico, sobre el espíritu de esto. Y ¿sabe? Quizá no lo nombramos de esa manera, sino más bien quizá la palabra Jezabel representa esta persecución, representa esta opresión. ¿Sabe? Yo recuerdo en Apocalipsis 20, creo que 2, no estoy segura, pero voy a buscar bien aquí. Habla también el Señor, 2:21, ahí en Apocalipsis 2:21, habla donde a una mujer se llama Jezabel y que tenía este espíritu de manipulación, este espíritu de promoción inmoral, ¿verdad? De una falsa espiritualidad, una persecución realmente al liderazgo espiritual. Y siempre hemos escuchado hablar de este espíritu jezabélico que viene a interrumpir, a obstruir el camino de muchos. ¿Y qué quiere representar este nombre? Sino que no más bien representa el control, la manipulación, la rebeldía contra la autoridad, la promoción de la inmoralidad, la falsedad espiritual y la persecución verdadera, ¿cierto?, a un líder espiritual. Amén. Siempre ataca a estas áreas, ¿no? O con estas áreas. Y entonces Jesús habla de la iglesia de Tiatira y menciona a una mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza y enseña a los siervos de Dios a cometer inmoralidad sexual e idolatría. Esto llevaba mucho a asociar, ¿verdad?, al espíritu jezabélico. Entonces encontramos este nombre como algo que quizá es opresión, es persecución, y en el caso que estamos hablando, ¿cierto?, en el caso de Elías, fue la mujer que vino a instruir o introducir el promover a la adoración a Baal, ¿verdad?, en Israel, y perseguir y matar a los profetas del Señor. Además, manipuló y controló a su esposo acá, y la verdad que también después, más adelante, en el capítulo 21, otorgó, ¿cierto?, la muerte de Nabot para quedarse con su viña. O sea, esta mujer era una mujer que tenía, en cierta manera, el poder de mover, de perseguir, de amedrentar a otro, y en este caso lo hizo con Elías. Mire, vamos a leer Primera de Reyes 19 en adelante. Mire, aquí está, Primera de Reyes 19, para los que están anotando, en adelante. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos, vino por el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersab, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un nedro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Wow. Y echándose debajo del nedro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino
te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire qué tremendo, iglesia. Veíamos un Elías que el Señor le había dado poder, que era un profeta ungido, que había vivido esta experiencia de matar a estos profetas de Baal, ¿verdad? A esta experiencia de mostrar quién era su Dios, de profetizar sobre otro, pero de repente vino y se levantó esta mujer con esta autoridad, con esta manipulación y trajo la persecución sobre este profeta. Vino el desánimo, ¿verdad? Vino la amenaza, la sentencia de muerte a Elías directa. Y a pesar que Elías había tenido victoria espiritual, iglesia, a pesar que Elías había tenido este respaldo maravilloso de Dios, Elías huye lleno de miedo. Por eso, mire, justo el domingo estábamos hablando, la predicación que nos tocó escuchar fue que el miedo paraliza. Y ¿saben? Muchas veces la vida cristiana llega este desánimo, llega esta soledad, llega este miedo y te paralizas para no seguir avanzando. Y eso es lo que quiere lograr la opresión, lo que quiere lograr Satanás, lo que quiere lograr las tinieblas. O sea, Elías se había ido al desierto, imagínense, se sentó debajo de un cedro, le pidió, mira aquí en el capítulo cuando dice que de verdad, deseando morirse, y le dice al Señor, basta ya Jehová, quítame la vida. O sea, la opresión, después de haber visto a este Dios maravilloso, el poder de Dios manifestarse en cada cosa que caminó este profeta y sentir este miedo. ¿Por qué? Porque vino la persecución sobre él. Entonces empieza a huir y empieza a avanzar, pero aún en medio de esa opresión, aún en medio de ese desánimo, aún en medio de esa persecución, aún en medio de esa soledad, ¿verdad? El Señor le levanta, el Señor le da de beber y comer a través de su ángel. Y ¿saben? Quizá Elías estaba pasando un desgaste emocional porque la persecución no siempre es física, sino que a veces es mental y espiritual, iglesia. Quizá la soledad del profeta en ese momento sentía que era el único fiel y que los demás no estaban en el mismo nivel o en la misma línea que él. Quizá el agotamiento físico, humano que podía tener, ¿cierto? Después de grande victoria, vino la crisis, no podemos imaginar tantas cosas. A un Elías lleno de poder del Espíritu Santo, manifestando a Dios en todo lo que hacía, el Señor respaldándolo, ¿cierto? A Elías en todo lo que hacía, y de repente vino esta amenaza y huye porque siente miedo, y viene el desgaste, viene la emoción, viene la soledad, viene el desánimo, viene la depresión. ¿Cuántos de nosotros hemos quizás experimentado o transitado por el área de la depresión? Y viene esto que viene a agobiar y a perseguir, ¿sabe? El propósito de Dios sobre la vida de Elías. Amén. Recuerde que en esa circunstancia el pueblo de Dios estaba en pecado, el pueblo de Dios eran paganos, el pueblo de Dios estaba en idolatría y no quería escuchar y volverse a lo que el Señor había establecido. Amén. Entonces Dios, ¿qué se hace? Se le revela en lo más íntimo. Dios se le aparece a Elías, ¿verdad? Dios le da de comer a través de este ángel, le dice que beba, que coma. Él se vuelve a dormir, mire, él se vuelve a dormir, vuelve a descansar. En el versículo 6 dice, entonces él miró y aquí su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, iglesia. Y volviendo el ángel de Jehová, mire, por segunda vez, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y mire, se levantó pues y comió. Se fortaleció en esta comida en los 40 días, en las 40 noches, camino, ¿cierto?, a Horeb, que era el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros de repente cuando vivimos esta persecución, cuando vivimos esta opresión de las tinieblas, nos metemos a esta cueva?
huimos del lugar, ¿cierto? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, iglesia, porque realmente el Señor nos ha llamado para ser instrumento en sus manos. Dice que ahí estuvo, se metió en la cueva, ¿verdad? Pasó una noche y el Señor le habla, vino palabra de Jehová directamente desde Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mire, Elías estaba tan angustiado que le contó directamente a Dios todo lo que estaba pasando, como si fuera una conversación. Y miren lo que responde el Señor. El Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos va a respaldar, el Señor siempre nos va a proteger, iglesia, aún en medio de la persecución, aún en medio de la opresión, aún en medio de las tinieblas, aún te envíen hechicería, brujería y quieran acabar con tu llamado, o quieran acabar con tu vida, o quieran acabar con lo que el Señor ha hecho, ese plan divino en ti, en esa transformación. El Señor siempre cuida de nosotros. Y mire, no solamente le envió el ángel una vez ni dos veces, sino que le dice: bebe y come. Le alimentó espiritualmente, le alimentó físicamente, y después le habla directamente: ¿qué haces aquí? Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras de él un fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire, el Señor se le representa en 4 elementos, ¿verdad? Pero sin embargo, Él estaba ahí como un silbido apacible y delicado. Amén. Un silbido apacible y delicado. Amén. Y ahí viene la restauración, ¿verdad? El propósito renovado de Elías, ¿verdad? Dios se le aparece a Elías con este fuerte viento, en el terremoto, ni el fuego, sino más bien con ese silbido apacible y delicado. Y es así como a veces se muestra el Señor. No siempre actúa con un poder de estruendo, sino muchas veces Él consuela en lo íntimo, en el silencio. Y ¿sabe? Elías viene a ser restaurado, y con eso viene también a vivir el propósito, a poder levantar el propósito que ya Dios había puesto. Entonces Dios restaura a Elías en estos versículos, restaura las emociones de Elías y lo introduce en una nueva misión. Amén. En una nueva misión, que era ungir más adelante, ¿cierto?, a los reyes de Hazael y Jesús, llamar a Eliseo como sucesor, ¿verdad? Y así le revela que hay 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. Y así es lo lindo de este llamado a Elías, ¿verdad? De este llamado que el Señor nos viene a recordar, que aún en medio de la persecución, aún en medio de la opresión, aún en medio de lo que podamos ver, ¿cierto?, contra nosotros, Él está con nosotros, nunca se ha ido de nosotros, y nos levanta en medio de la depresión, en medio del miedo, en medio de escondernos, ¿verdad? Y estas son las lecciones espirituales, iglesia, que nos tiene que dejar la persecución de Elías. O sea, primero, que la fidelidad provoca oposición. Nosotros tenemos que ser fieles a las escrituras, tenemos que ser fieles a los principios de Dios, y tenemos que también ser fieles a lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Amén. Quienes se levantan en verdad, en espíritu y verdad, dice la Biblia, muchas veces serán perseguidos por las tinieblas. Y mire, un real líder, un real hijo de Dios, alguien consagrado a Dios, alguien que se ha apartado del mundo consagrándose al Espíritu Santo, entenderá que cuando Dios te habla, cuando Dios te da una dirección, cuando Dios te solicita o te demanda algo, sobre todo en la santidad, nosotros que estamos trabajando en el último tiempo en ayuno y oraciones de santidad, en la consagración, nosotros debemos entender que habrán escenarios que no debemos pisar, habrán escenarios que no debemos compartir, habrán cosas que
que tenemos que sacar de nuestra vida. Mire, la amenaza puede intimidar, iglesia, y aquí veíamos a Jezabel amenazando a Elías, incluso a todos aquellos que hemos sido valientes, aquellos que quizás se muestran de una forma aún más poderosa, llenos de unción, pero aún así la amenaza trae esa intimidad, viene a provocarnos ese miedo, ¿verdad? Pero Dios no abandona a sus hijos. Amén. En medio del valle del miedo, en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio de desánimo de Elías, lo alimenta, lo escucha y lo consuela. Esto fue precioso. La historia de Elías es preciosa porque Dios estaba allí consolándolo, alimentándolo y levantándolo una vez más. Y el propósito de Dios siempre, iglesia, es perseguir, ¿verdad? Siempre es poder vivir lo que Él transó para cada uno de nosotros. Amén. No terminó la historia de Elías en aquella cueva. No terminó la historia de Elías en aquel desánimo, en aquella depresión, sino más bien todo esto se convirtió en una victoria. Amén. Al conocer la voz de Dios, a no solo ver los milagros y las manifestaciones que mostraban los capítulos 18, 19 y 20 del Primera de Reyes, sino más bien a tener esta cercanía con el Señor, con este profeta que le habló directamente en ese monte, que le habló directamente en esta cueva y que vio el respaldo, ¿verdad? Y que vio la dirección. Mire, después más adelante Él lo envía a ungir a estos reyes, ¿verdad? Después viene el llamado a Eliseo y después viene todo esto que Elías pudo vivir, o sea, que Elías pudo experimentar en medio de la ¿qué? Diga, de la persecución. Amén. Había un propósito de restauración, había un propósito de renovarnos, había un propósito de restaurar las emociones de Elías y además ponerlo en una nueva misión, como ungir reyes, ¿verdad? Como llamar a Eliseo como sucesor. Y el Señor estaba mostrando que no todo estaba perdido, sino más bien había gente que no se había arrodillado ante estos dioses, esta idolatría. Amén. ¿Cuántos de nosotros de repente ha podido experimentar esta depresión o esta persecución como la vivió Elías? Quiero que te haga esa pregunta, iglesia, donde quiera que tú te encuentres. ¿Cuántas veces han podido experimentar esta amenaza de Jezabel en medio de tu vida, en medio de tu camino? Un espíritu que simboliza la manipulación, el control, la inmoralidad sexual y tantas cosas, un espíritu de seducción que viene a perseguirte, que viene a molestarte, que viene a tentar tu vida, que viene a desenfocar tu vida, que viene a moverte del llamado, porque Elías había vivido grandes cosas hasta ese momento, sobre todo en el monte Carmelo, pero sin embargo vino Jezabel, se levanta, lo amenaza y Elías se siente abrumado, siente miedo y huye de esta circunstancia. ¿Cuántas veces quizás tú has podido experimentar que la opresión de las tinieblas te quitan el aliento, que la presión de las tinieblas te complican la vida? Pero ¿sabe, iglesia? Es que vamos a ser perseguidos. Y eso tienes que entenderlo siempre, que vamos a ser oprimidos. Siempre Satanás levantará una u otra circunstancia o situación para incomodar tu propósito, para incomodar tu vida, para sacarte del llamado, para desenfocar la asignación que tienes en tu vida. Pero sin embargo, aquí en la historia de Elías, que fue perseguido, ¿cierto? Que huyó, que transitó 40 días y 40 noches para llegar a esta cueva donde se volvió a esconder. Y sin embargo, vino esa voz de Dios a hablarle a Elías diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Sabes lo que me imaginaba yo? Que le decía a Elías: ¿qué haces aquí? Si te ha dado autoridad en mi sangre, si te ha dado autoridad en el nombre de Jesús, si me conoces mi poder a través de lo que ha acontecido, ¿cierto? En los capítulos anteriores. Yo me podía imaginar que cuántas veces de nosotros hemos sentido ese miedo, esa opresión, ese desánimo, esa depresión, esa persecución constante, sobre todo en estas cosas que hace Jezabel en esta historia,
¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos viene a recordar que Él está ahí en el silencio, consolándonos, en el silencio como un silbido apacible, apoyándonos, creando de nosotros mejores hombres, mejores mujeres para su obra. Iglesia, es tiempo de reprender a las tinieblas con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, es tiempo de posicionarte en la asignación y el llamado que Dios ha trazado para ti. Es tiempo de descontaminar tu camino. Eso que no te hace bien, eso que trae quizá falta de santidad, falta de honestidad, falta de esto, falta de lo otro. Todo aquello que nos agrada a Dios, es tiempo que tú puedas limpiar tu camino. ¿Sabes por qué? Porque hay una asignación sobre tu vida, hay un llamado sobre tu vida, hay una responsabilidad sobre tu vida. Iglesia, la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de anunciar las buenas noticias, tiene la responsabilidad de hacer discípulos, y a veces viene la opresión, la persecución de las tinieblas para que usted y yo podamos retroceder. Pero Dios no permita que retrocedamos, sino sea, ¿cierto?, de una forma distinta. Podamos identificar aquello que no nos está dejando avanzar. Podamos identificar con aquello que estamos luchando en el área espiritual. Podamos identificar, ¿verdad?, lo que Satanás ha traído a nuestra vida para poder reprender en el nombre de Jesús y en la sangre de Cristo. Y para poder seguir avanzando, porque Elías le responde a la voz de Jehová. Aquí estoy, heme aquí. Y después, ¿qué pasa? Después él sigue cumpliendo su asignación. Él sigue haciendo el propósito que Dios había trazado. Él sigue restaurando sus emociones, sigue renovando el propósito. Y es así como la iglesia de Cristo se tiene que levantar en el día de hoy. Aunque estés viviendo persecución, aunque esté el espíritu jezabélico atacándote en las diferentes áreas de tu vida, tú te puedes levantar con ese silbido apacible, eso paciente, eso hermoso que se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquella que se quedó con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Dice que es el consolador, así dijo Jesús que era el consolador. Iglesia, levántate. No sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que puedas estar experimentando, pero si tú estás viviendo esta persecución como Elías, desánimo, depresión, estas ganas de no querer vivir, imagínese hasta lo profundo que llegó Elías, que no quería vivir. Iglesia, yo te tengo buenas noticias. Hay un Dios que restaura absolutamente todo en el nombre de Jesús. Y con la sangre de Cristo, la cual fuimos redimidos en aquella cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué tremendo! Episodio 12, perseguidos, y la historia de Elías. ¡Qué tremendo es el Señor! Quiero que cierres tus ojos y le digas gracias, Señor, por esta palabra simple, sencilla, pero directa a mi corazón, en medio, Señor, del desánimo, en medio de las amenazas, en medio de la soledad, en medio de la depresión, en medio del espíritu de persecución jezabélico sobre la vida de Elías. Así quizás diga ahí, sobre mi vida, Señor, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás guiándome, yo sé que tú me estás librando de toda muerte espiritual, de todo lo que el diablo ha querido lanzar sobre tu vida. El Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor nos limpia, el Señor nos levanta, nos da que comer no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque Él es nuestro proveedor, nuestro Padre, nuestro guía. Aleluya. Es que alguien tiene que decir aleluya y gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque nos libras aún del plan maléfico, del plan de las tinieblas, y nos guías a toda verdad, para seguir siendo la luz que vino al mundo. Amén. Esa luz que debemos ser para este mundo. Aún en medio de las tinieblas, aún en medio de toda idolatría, aún en medio de toda esta ciudad pagana, aún en medio de este Jezabel que controlaba, manipulaba, daba órdenes, daba muerte y estaba persiguiendo la vida de tu hijo, la vida del profeta. Aún en medio de esa circunstancia, tú te manifiestas a nuestro favor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque siempre estás presente en medio de las circunstancias, librándonos en medio de las circunstancias. Gracias, Padre, porque podemos aprender a través de tu palabra. Señor, yo a la distancia y en todo lugar donde se escucha estos audios, bendigo cada alma, bendigo cada hermano, cada hermana, cada iglesia, y agradecemos y bendecimos, Señor, esa entrega de escucharnos, ese compromiso con tu palabra, Señor. A lo largo de estos 6 años, la verdad que estamos totalmente agradecidos y bendecidos de poder conocer cada historia, Señor, de cada país, de cada ciudad y de cada lugar donde nos llegan, Señor. Gracias por darnos un día más y por resistir al plan de las tinieblas, porque siempre tú serás, Señor, la luz admirable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué tremendo. Ya se nos acabó el tiempo. Qué tremendo. Perseguidos, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de Elías. Había mucho más que compartir, pero se nos acabó el tiempo. El caso de Elías, esa amenaza de Jezabel. Reprendemos todo espíritu jezabélico, reprendemos todo espíritu de manipulación, de mentira, de obsesión, de lo que sea que esté afectando tu vida. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque hay poder en la boca de los hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos escuchamos ahora sí, el próximo martes a partir de las 8 de la mañana, hora Chile, hora Miami. Bendiciones. Bye bye.